cambio de gobierno, que los extremistas salgan de poder y que Occidente promueva ese cambio, que me parece que no está dispuesto, y que además que en la conversación de paz participan también los sectores independentistas, ya que ellos también tendrían que alguna voz en esta discusión en torno a cuál va a ser la situación de su territorio post transición. Entonces yo creo que me parece que la paz caminaría en ese sentido. Muy bien, nosotros vamos a dejar ese tema y nos vamos a ir a Nigeria. Continúa la preocupación ante el secuestro de otras 8 niñas por parte del grupo Boko Haram, en el que ha sido calificado por UNICEF como un crimen inaceptable. Naciones Unidas asegura estar muy preocupada por el secuestro de las más de 200 escolares, ejecutado por el grupo fundamentalista Boko Haram. Desde Ginebra, el portavoz de la alta comisionada para derechos humanos de la ONU ha calificado el rapto como una atrocidad y ha dicho que las adolescentes deben ser devueltas ilesas y de inmediato a sus familias. El video difundido al parecer por el líder de Boko Haram, en la que descaradamente dice que va a vender a estas colegialas secuestradas e incluso usarlas como esclavas, es verdaderamente impactante. Advertimos que la esclavitud sexual está prohibida por el derecho internacional. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, también se pronunció y dijo que este secuestro es un crimen absolutamente inaceptable. Por otro lado, los medios internacionales han informado que Boko Haram secuestró en la noche de lunes a 8 niñas más en el pueblo de Guarabe. Las víctimas tendrían entre 12 y 15 años, y los atacantes siguieron la misma táctica del primer secuestro, hacerse pasar por militares. 3 semanas después del rapto habrían muerto 2 estudiantes por mordeduras de serpiente, mientras que otras 20 están enfermas, según ha detallado la agencia noticiosa Associated Press. En tanto, desde Viena, el ministro de Exteriores William Hague calificó de inmoral y repugnante las acciones de Boko Haram. Además, ofreció ayuda práctica a Nigeria para poder liberar a las adolescentes secuestradas. Por su parte, Estados Unidos informó que el presidente nigeriano Goodluck Jonathan dio la bienvenida a la propuesta norteamericana de enviar un equipo de negociadores y estrategas para formar una respuesta conjunta contra Boko Haram y que las adolescentes puedan ser liberadas. Muy bien, este grupo radical islámico, pues que según han podido contar las adolescentes que lograron huir, están cometiendo barbaridades con esas jóvenes, y yo me imagino, yo como madre, la desesperación de la familia, ¿no? Sabiendo que tus hijas están pues en manos de unos pervertidos salvajes que incluso las podrían haber vendido a países vecinos. ¿Por qué no hace nada el gobierno? No sé, simplemente no hay información, porque primero habían dicho que las habían logrado recuperar y luego se supo que no. A ver, en primer lugar, lo que todos se preguntan es qué hacen con estas señoritas, con estas niñas, no sé, señoritas niñas que fluctúan entre 9 y 12 años. Imagínate. Bueno, usemos referentes, y hace un par de años ya han cometido secuestros similares. Y cuando las tropas, el ejército o la policía, pues logró rescatarlas, a muchas las encontraron embarazadas, otras casadas con sus propios captores, otras casadas con terceros, otras convertidas al Islam. Es decir, entonces la verdad es que por ahí va el camino de lo que puede suceder con estas personas, que obviamente, como tú señalas, es muy preocupante, tratándose de niñas y menores, y además un grupo importante. Estamos hablando de más de 100 niñas que estarían en estas condiciones, y como lo señala bien el informe, algunas de ellas son enfermas y en condiciones bastante malas. ¿Por qué? Porque otro problema es que las llevan a zonas muy difíciles de ingresar. En el norte de Nigeria, muy difícil de ingresar, donde de alguna manera las fuerzas del orden no tienen acceso. Ese es el otro problema que tiene un país, además, con muchos problemas en materia de seguridad, como es Nigeria. Claro, pero sobre todo es lo que le puede estar pasando a estas niñas, pero es el terror que deben sentir los pobladores ahora que estos señores de Boko Haram, porque dicen que Dios les dijo que vayan y secuestren, puedan estar cometiendo no solamente ese delito, sino muchos más. O sea, estamos hablando que Nigeria está en manos de Boko Haram, ¿no hay control? Sí, en primer lugar, cuál es la, digamos, para entender un poco por qué cometen esto. No es simplemente que Dios le dice secuestra, sino básicamente porque dentro de su lógica, pues, totalmente radical del Islam, no conciben que la mujer tenga un papel activo, es decir, que pueda ir a la escuela. Acordemos lo que pasó en Pakistán con esta niña que fue atacada y que recibió múltiples premios. Pues la misma situación ahora sucede en Nigeria. No pueden admitir que niñas, estamos hablando de niñas que eran islámicas o cristianas, pero que sean en colegios laicos, se eduquen.
Entonces ellas tienen que tener un papel, un rol, y ese rol es obviamente poder ser vendidas, poder ser, es decir, más que una cosa que tiene hijos y que vive pues básicamente para aliviarlos, para servir al hombre. Una visión muy conservadora. Obviamente esto lo hace en represalia, porque Boko Haram básicamente se enfrenta no solamente al Estado central de Abuya, la capital de Nigeria, sino básicamente a la implementación de la Sharia, porque hay que explicar algo. Nigeria es un país partido en dos. El norte pues básicamente musulmán islámico y el sur básicamente cristiano. Y en el norte es donde se ha proliferado este grupo, que existe desde hace más de una década, es decir, bajo otros nombres, y que se viene consolidando en los últimos años con un grupo terrorista justamente a partir de su alianza con Al-Qaeda. Pero Estados Unidos van a ayudar en buscar a estas jóvenes, bueno, porque al final es un delito, ¿no?, de ir contra porque el tema del comercio sexual, el comercio, la tratan de personas, es un problema que hay en todas partes del mundo, pero el gobierno no puede hacer nada del presidente Goodluck. De buena suerte no tiene nada. Es complicado, ¿no? Es decir, no existen, estamos hablando de un país del tercer mundo, un país con muchas deficiencias en materia de seguridad. Si pudiera hacer algo, yo hubiera terminado con Boko Haram hace varios años, y los grupos islámicos radicales en Nigeria existen hace 2-3 décadas, así que Boko Haram es parte de esta evolución de los grupos islámicos en un contexto hoy de terrorismo transnacional. Entonces, sería más sencillo decir, ¿por qué no hacen nada? Es muy difícil, no tienen las condiciones materiales, por eso vemos con mucha facilidad como Estados Unidos y el Reino Unido, ex colonia, ex país colonizador de Nigeria, pues ofrecen su ayuda para... Yo creo que ya ha habido secuestros y ha habido temas similares en el pasado, sin embargo, es muy particular que estamos hablando de casi 200 niñas raptadas y que puedan terminar en la situación que hemos expresado al inicio de la conversación. Entonces yo creo que ahí ya ha habido un temor, además ha habido eco en la sociedad civil mundial, ha habido marchas en Estados Unidos, hay una campaña. Entonces esperemos que de alguna manera esto tenga alguna repercusión y logre pues un compromiso mayor de la comunidad internacional para velar, no solamente contra un problema nigeriano, ya que el terrorismo internacional no es solamente un problema de Nigeria, es un problema del mundo entero. Así es, y vamos siguiendo con noticias de la región. En Sudán del Sur, el secretario general de Naciones Unidas llegó a ese país para impulsar los acuerdos de paz entre el gobierno y los líderes rebeldes. Veamos. Estados Unidos ha impuesto 2 sanciones contra Sudán del Sur por el conflicto étnico que hasta el momento no tiene salida. En una clara muestra de frustración de Washington respecto a la situación del país africano, el Departamento de Tesoro norteamericano sancionó a Peter Gadet, un comandante del ejército leal del opositor Riek Machar, y al jefe de la Guardia Presidencial de Salva Kiir. Esta medida es también una advertencia para los líderes de ambos bandos, si es que alguno de ellos se niega a participar y comprometerse con las conversaciones de paz. En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llegó a Yuba en una visita de un día para pedir al gobierno y a las fuerzas rebeldes terminar con los más de 4 meses de conflicto. Además, espera que en esta visita Ban se reúna con el personal de Naciones Unidas y las fuerzas de paz para agradecerles por proteger a los miles de civiles en peligro por la guerra étnica entre dinkas y nueres. En la víspera, los negociadores de ambos bandos habían acordado un mes de tranquilidad para poder facilitar el desplazamiento de los civiles y la época de siembra. Aunque hasta el momento no se logra lo anhelado, que Machar y Kiir se sienten a negociar para alcanzar la paz en el país más joven del mundo. Muy bien, vamos a hablar pues del papel de Naciones Unidas, si realmente puede hacer algo y fomentar el diálogo, ¿no?, en esta nación que vemos que pues requiere el apoyo de las potencias, ¿no? Sí, yo creo que al igual que en Ucrania, donde discutimos si es posible una guerra civil, yo creo que otro caso similar es Sudán del Sur, en donde estamos a puertas de un conflicto mayor. Estamos en un país que tiene desplazados, que estamos al borde de genocidio, estamos al borde de una desastre humanitaria, no ha habido siembras porque no se puede cultivar, estamos llegando a temporada de lluvias donde seguramente pueden proliferar las enfermedades. La verdad es que las perspectivas para Sudán del Sur son muy negativas. Y hay un tema adicional, que si bien es importante que la comunidad internacional se comience a preocupar, no solamente es Ban Ki-moon, ayer fue el presidente Kerry también hablando sobre Sudán del Sur, y pero el presidente no, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Kerry, hablando sobre Sudán del Sur, sino que para la ONU es fundamental el compromiso internacional. ¿Y por qué? Porque solamente ha recordado el 35% de lo que requiere para la misión en Sudán del Sur. Entonces todavía falta un 65% de presupuesto, y creo que tiene que haber un mayor compromiso de la comunidad internacional. Por eso, no solamente Estados Unidos, sino también la ONU. Y a esto sumarle la necesidad de imponer sanciones a Sudán del Sur, porque definitivamente estamos al borde de una catástrofe y no se puede permitir. Y yo creo que hay posibilidad de diálogo. Ya las 2 etnias han sido parte de un gobierno de transición, han
habido acuerdos en enero, así que yo creo que sí es posible el diálogo y eso obviamente encaminarlo hacia ese objetivo. Bueno, y ojalá que sea así. Muy bien, ahora nos vamos a Egipto. El ex jefe del ejército, al-Sisi, descartó una reconciliación con los hermanos musulmanes si resulta elegido presidente. Una vez más, Abdel Fattah al-Sisi ha demostrado tener una postura implacable, más aún si se trata de resolver la situación con los hermanos musulmanes. Durante la entrevista que concedió a la cadena privada CBC, el ex jefe del ejército egipcio descartó una reconciliación con los hermanos musulmanes. Si él gana la presidencia, la organización islamista ya no tendrá ningún papel en este país. No soy yo quien ha acabado con los hermanos musulmanes, son los egipcios. El problema no es conmigo, es con el pueblo que les ha dicho no 2 veces. Dijeron no el 30 de junio y han vuelto a decir no ahora. El candidato presidencial para el cual los analistas políticos han augurado la victoria absoluta en la primera ronda frente a su único oponente, el izquierdista Hamdin Sabahi, reforzó su posición argumentando que la cofradía ha hecho perder el equilibrio en los últimos 40 años a la sociedad egipcia por su manera de entender la religión. Por estas declaraciones y ante la proximidad de las elecciones presidenciales programadas para este 26 y 27 de mayo, algunos egipcios se muestran a favor de al-Sisi. Él se centró en cosas muy importantes, la estabilidad, la seguridad y la economía, y todos los temas que son relevantes para nosotros, para que podamos tener una vida digna. Y es que pese a las críticas de activistas y ONGs por sus medidas represivas contra opositores y manifestantes, la popularidad que ha ganado por su mano dura contra los islamistas probablemente convierta al Sisi en el nuevo presidente de la República Árabe de Egipto. Muy bien, es casi un hecho pues que